Hola, bienvenidos, profesoras y compañeros. Hoy les hablaremos de la perspectiva sistémica en enfoque narrativo en la terapia familiar. Nuestro grupo está constituido por Mabel Wirkan, por Ariel Villablanca y que les habla Marcelo Melín. El enfoque narrativo en terapia familiar, creado por White y Epson, es definida como una visión del mundo más que como un enfoque, puesto que da una gran importancia a las vivencias de las personas, ya que sitúa a la persona como protagonista y partícipe de su propio mundo o vida. Es un tipo de terapia que busca crear significados implícitos más que explícitos. Este tipo de terapia se centra en ayudar al consultante a no verse a sí mismo como un problema. Es ahí donde se comienza a trabajar con la externalización del problema, lo que se lleva a cabo en la terapia al cambiar el relato dominante con el que llega el consultante. Lo que se busca es lograr que los miembros de la familia tracen el mapa de la influencia que ejerce el problema en sus vidas, cómo los afecta, cómo han cambiado producto del problema, desde cuándo se presenta o qué llevó a que se hiciera visible el problema, quiénes están implicados y qué hace cada uno ante la presencia de este, con el fin de deconstruir las versiones negativas que son dominantes y que influyen con fuerza en las personas manteniéndose fijadas al problema. También se busca orientar a reescribir la influencia que ellos tienen en el problema, cómo pueden modificarlo, qué acciones han realizado con éxito para resolverlo, qué personas han contribuido más favorablemente al cambio, en qué aspecto ponen sus esperanzas para relacionarse y vivir mejor. Esto permite que los consultantes escriban nuevos relatos, nuevas historias y cambien sus vidas para que el problema no siga ocupando la posición central en ellas. En muchos lugares aparece la definición de terapia narrativa como un enfoque respetuoso y no culpabilizador, que sitúa a las personas como expertas de sus propias vidas. Esto conlleva un cambio de conceptualización con respecto a quien busca ayuda. No se le llama paciente ni se le llama cliente, sino que se le denomina coautor del proceso de terapia. Dentro de los principales exponentes que podemos encontrar en esta teoría son Michel White, nacido el 29 de diciembre de 1948 y falleció el 4 de abril del 2008. Fue un trabajador social, iniciando su carrera a finales de los años 60, interesándose en la aproximación y los enfoques sistémicos estratégicos en boga de esos años y la terapia familiar australiana, conocido también como el fundador de la terapia narrativa. Desde los años 80 también estudia las ideas de Michel Foucault sobre la relación entre los conocimientos y el poder, junto a las ideas de Erving Goffman y Jacques Derrida, los cuales permitió desarrollar una amplia reflexión sobre los procesos de desinstitucionalización del conocimiento y el poder de éste. Luego, en los años 90, estudia el construccionismo social y cómo éste es influido por la psicología narrativa de Jerome Brunner. También otro autor principal en esta teoría tenemos a David Epson, nacido el 30 de agosto de 1944. Es un terapeuta neozelandés, codirector también del Centro de Terapia Familiar de Auckland, Nueva Zelanda, y su primera formación académica fue en Sociología de la Medicina. Luego también profundizando en la antropología y en los estudios etnográficos, en los cuales reconoce una influencia directa en cómo realizar las terapias. El pensamiento antropológico le hace influencia también en tres áreas fundamentales que son la comprensión relativista de la fenomenología de las pequeñas culturas familiares, el rechazo del pseudocientificismo de la psiquiatría ortodoxa y la conceptualización del cambio, colocando de esta manera la psicoterapia como un modelo médico
y de metáfora de la enfermedad. Michelle White y David Epson comenzaron a trabajar juntos y desarrollaron la terapia familiar en los años 70 en Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, no podemos explicar el nacimiento de este modelo sin retomarnos a los trabajos de Gregory y Betson y los de Maturana y Varela, quienes apuntaban que el individuo nunca está solo, sino que pertenece a diferentes sistemas sociales. En los años 90 también publicaron Narrative Means to Therapeutic Ends, en el primer texto importante en el que conoció como la terapia narrativa. El enfoque narrativo en terapia familiar se centra principalmente en ser de ayuda a los consultantes de forma respetuosa y no buscando culpabilizar de sus problemas o dificultades que presentan las personas. Además, se ve a la persona como experto de su propia vida, puesto que nadie más que uno mismo puede conocer las interpretaciones y significados que le da a sus procesos. Es por esto que se le da el nombre de coautor y no cliente o paciente. Se busca que la persona sea activa en su cambio y la tarea del terapeuta es ayudar a motivar esta función en el consultante. Este enfoque tiene efectos positivos en cuanto a aspectos como disminuir los conflictos personales acerca de quién es el responsable del problema, hace frente a la sensación de fracaso personal cuando no pueden controlar o solucionar el problema a pesar de muchos intentos de afrontarlo, genera que cada miembro de la familia coopere, abren espacios de diálogo para que las personas creen nuevas vías de acción y proyectos libres de la influencia que ejerce el problema. Se figura como un diálogo y no como un monólogo sobre el problema, ya que es la relación de la persona y la familia con el problema. Al iniciar la terapia, es importante poner atención al relato dominante con la que se abre la terapia, ya que a través de ello se podrá identificar el problema que se debe externalizar. Para lograr externalizar el problema, se debe invitar al consultante a ver el problema como algo ajeno y separado de su propia identidad. Es aquí donde se habla de que el problema es el problema y la persona es la persona. Esto hace que se analicen los problemas separados de las personas. El método que se puede utilizar es el uso de la personificación del problema, en donde se le puede atribuir algún tipo de nombre que mejor defina cómo se ve el problema desde el punto de vista propio del sujeto, al momento de llegar a la consulta. O también se puede hacer el uso de objetos y cartas para representar el problema. Luego de que el consultante pueda ver el problema como sujeto externo a él, se puede hacer las preguntas de la influencia que ejerce el problema sobre la vida de la persona. Es decir, la persona describe el dominio que tiene el problema en los distintos ámbitos de vida del consultante. Así como el problema influye en la vida de la persona, las personas de igual forma pueden tener un dominio sobre el problema. Es en este momento en que ellos identifican los momentos en que no se dejaron dominar por el problema externalizado. En este episodio, en la mayoría de los casos, no se hace fácil identificar estas ocasiones en su vivir, aún más cuando la historia está muy cargada por el problema. Este proceso exige que el terapeuta explore minuciosamente para ayudar a los consultantes, ahondando en momentos pasados o presentes e incluso futuros. Este último visto a través de los planes que tienen las personas para luchar contra el problema. Para finalizar la terapia se reincorpora a la persona en su mundo social y familiar, pero con una nueva visión del mundo. En este momento se puede hacer rituales, escribir cartas o documentos. Análisis del caso. Comenzaré hablando de los aspectos generales. A la consulta llega Sara, joven de 34 años, inmigrante venezolana, residente en Chile. Acude a la consulta porque quiere dejar de sentirse mal. Tomó antidepresivos hace meses, sin ninguna mejora en su salud mental. Uno de sus desencadenantes fue la ruptura amorosa en la cual tenía la esperanza de compromiso y la cual ella no vio lo mismo desde el otro lado. Estas problemáticas comienzan a experimentarse desde su país natal, en la cual ella estuvo acudiendo a terapia producto de los sentimientos de malestar, produciendo alteraciones en su sistema familiar, ya que Sara dentro de su familia se considera un pilar importante dentro de las solvencias económicas y emocionales, lo cual se ha visto afectada en su salud mental producto de no comunicar sus sentimientos ni problemas a su núcleo familiar. Actualmente posee un trabajo exigente, con alta carga laboral. Sentimentalmente expresa que les cuesta abrirse con las demás personas y tiene sentimientos de profunda soledad. Se distancia de la gente.
Su apariencia física, como la describen, es de buen cuidado personal, bonita, con aire de tristeza contenida y se demuestra reservada. En Chile, ella da el paso a abrir una relación sentimental con un hombre con la ilusión de sentirse acompañada, pero prontamente termina esta relación al ver una falta de compromiso de este hombre hacia ella, ya que Sara busca una relación más formal. Este provoca un impacto emocional y pierde el control de sus sentimientos. Conecta el sentimiento de dolor con la despedida, de su madre después de las visitas. Posee una imagen de aparente estabilidad, pese a la sensación de soledad, inestabilidad y de protección. Ella oculta su dolor y centrándose en lo que tenía que hacer, en los estudios, en el trabajo, lo cual no le funciona de forma óptima últimamente. Mencionando el querer recuperar el control de sus emociones, ahora es más desconfiada por miedo a que le hagan más daño. Ella hasta los 11 años vivió con su madre y la familia de esta. Luego de este tiempo vivió con su padre, que tenía una situación económica. Dentro del análisis de caso y la problematización del problema, podemos identificar la desconfianza y la soledad que siente la consultante, que es Sara, producto de los diferentes hechos desencadenantes tales como una ruptura amorosa, una desilusión de las personas de las cuales se estuvo relacionando actualmente en el país que reside, la pérdida de un apoyo que visualizaba en su padre producto de un accidente. Por lo cual, con la terapia sistémica se pretende generar que Sara logre identificar de dónde provienen sus problemáticas a través de su relato, generando una visualización de los diferentes sistemas de los cuales ella se rodea, y con estos inciden en sus relaciones e interacciones con los sistemas tanto microsociales como los sistemas más grandes que serían macrosociales. También se puede reconocer en su relato que como otro motivo de sentir más soledad es una alta carga laboral producto de la exigencia en su trabajo, lo cual le queda muy poco tiempo para estar sola y dedicar tiempo a su bienestar, aunque le es muy difícil ya que cuando cuenta con esos tiempos se siente sola producto de las decepciones sentimentales que la abruman, por lo cual asiste nuevamente a terapia en busca de una solución a sus sentimientos de malestar. El trabajo y la religión también lo utiliza como protección para las relaciones con hombres, ya que siempre se encuentra enfocada en su trabajo, pero actualmente no se congrega tampoco a la iglesia a la cual estaba asistiendo producto de una decepción de las relaciones interpersonales. Ella es una joven también que atribuye muchas responsabilidades producto de su entorno familiar materno, que ella ayuda económicamente, lo cual le genera estrés por mantenerse estable económicamente y le conlleva postergar tiempo para ella y alguna actividad de su agrado. Ella también comenzó a vivir con su padre desde los 11 años, por lo cual se visitaba con su madre esporádicamente, siendo estos hechos muy relevantes, ya que Sara le provocaron sentimientos de dolor al no tener a su madre presente permanentemente, y por ende sentía a su padre como extraño, ya que no lo percibe como cercano. Sara también encontraba que su mamá no se preocupaba mucho de ella cuando era pequeña, y lo comparaba con su madrastra y sus hijas, ya que cuidaba muy bien de ellas cuando estaban los hombres, vinculándolo también a que fue un factor de vulneración que ella sufrió producto de la agresión sexual en su infancia. Además que nunca externalizó sus sentimientos de lejanía con su padre y la madrastra, ni tampoco el acontecimiento de abuso sexual. Ahora pasaremos a ver el pronóstico, en donde mencionaremos la propuesta de intervención desde la perspectiva estudiada. La narración dominante. Ella cuenta que se siente sola, es desconfiada, no tiene apoyo o alguien que se preocupe emocionalmente de ella. Siente que tiene que ser sustento emocional y económicamente de su familia. Tiene una necesidad de desconectarse de sus sentimientos a través del trabajo y necesita tener control sobre ella misma. Identificación del problema. Sería en este caso la sensación de soledad. Personificación del problema. Se comienza a ver a la soledad como si fuera una persona que le está causando sentir miedo a Sara. El sentir que nadie es capaz de preocuparse por ella y la soledad le hace creer que no puede contar con nadie. Solo puede confiar
en ella misma, que puede mantener un control sobre todo a su alrededor, y si no existe ese control es cuando se siente desprotegida. En este caso, con Sara, lo que se podría hacer es llegar a utilizar objetos o nombrar de forma creativa el problema para poder comenzar a referirse a él como algo externo a ella misma. Externalización. Al pasar a este paso, al conocer cuál es el problema que presenta la consultante, se procede a externalizar el problema, que en este caso sería la sensación de soledad, lo que se ve como algo interno de la persona y que le está generando muchos conflictos en la visión que tiene ella de sí misma y de quienes la rodean. En este momento es que se procede a liberar a la persona de los efectos que causa el problema en ella. La manera en que influye el problema en la propia vida de la persona, el problema la hace sentir desvalorizada, desprotegida, con falta de pertenencia, descontrol emocional, y le hace ser una persona reservada, desconfiada y con miedo de involucrarse emocionalmente con otras personas. ¿Cómo la persona influye en el problema? Sara influye en el problema cuando intenta desconectarse de sus sentimientos por medio del trabajo, algo en lo que ella es muy buena. También se sobrecarga con responsabilidades en su sistema familiar, emocional y económicamente. Y para finalizar con la terapia, deberías, en este caso, el consultante ser capaz de comenzar a crear una nueva historia, en donde el problema, que es la soledad en este caso, no debería ser quien gobierne la vida de Sara. En este nuevo relato, como terapeuta junto a la consultante, podemos identificar la evolución que lleva la consultante presentando vías que presentan esta terapia narrativa. También se puede hacer un trabajo con cartas, documentos o declaraciones personales, en donde se le puede hacer entrega de algún certificado de reconocimiento en el que se mencione lo que se logró la consultante, o cartas dirigidas a la consultante de cómo llegó a la consulta y lo que fue logrando con el paso del tiempo, y cómo logró externalizar el problema hasta sacarlo de su vida. Además, se puede hacer algún tipo de ritual simbólico con la familia o otras personas importantes para ella, lo que puede ayudar a visualizar la problemática con la cual acudió a la consulta. Ella misma fue quien pudo darle solución a esa problemática. También la consultante puede hacer cartas o algún tipo de ritual hacia el problema. Bueno, y para concluir, podríamos señalar que sin duda el enfoque narrativo ha sido uno de los modelos terapéuticos con bastante extensión en el ámbito de la terapia familiar. Sus precursores Michael White y David Epson han traído una relevancia significativa al poder de la narración como herramienta para visualizar las problemáticas internas y situar el conflicto como un agente externo que le permitirá al consultante ser el principal protagonista y partícipe de su nueva narración de vida. Conocer el enfoque desde su concepción nos permitió como grupo poder interiorizar los conocimientos pertinentes para darle una nueva herramienta y visión a nuestro rol como futuros psicólogos. Esta terapia fue de gran utilidad para el quehacer profesional en un proceso terapéutico, visualizando sus diferentes síntomas sociales en el cual el consultante se desenvuelve y cómo estos sistemas influyen en los relatos. Según esta metodología de la terapia narrativa, se presentan diferentes formas de abordar las problemáticas de los consultantes. Esto nos permitió llevar a cabo el análisis del caso de Sara, aplicando las diferentes herramientas terapéuticas que ofrece este modelo, tales como la narración dominante, identificación del problema, la externalización, entre otros. En conclusión, el poder analizar el caso de Sara desde este enfoque nos permitió integrar este nuevo conocimiento adquirido con una mirada especializada en la exploración del significado y los sistemas que se vinculan en la narrativa, situándonos desde el sistema más pequeño como el más grande y los procesos de cambios ligados a la identidad.